Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida sobre la Olimpiada en Chennai, que se está disputando por equipos, federaciones o por países, y en esta ocasión quería traer una partida al menos de Cuba. Buscaré alguna más, ya que es el primer país latino y alguno de vosotros pues me habéis pedido traer partidas sobre Cuba, ¿no? Vemos la clasificación, ya que la vimos en el día de ayer, después de la partida, y todavía no ha comenzado la séptima ronda. Esta partida corresponde a la primera ronda y se enfrentaban con piezas blancas Yasser Quesada y con piezas negras el maestro FIDE de Birmania, Maung Kyaw. Como vemos, Cuba tras 6 rondas, a falta de 5, pues está en una posición envidiable, está con 10 puntos. A 2 puntos de Armenia, que va liderando, y bueno, pues ya tenemos en el tablero E4. Se responde con la defensa Caro-Kann, C6. Aprovecho para dejaros en la descripción del vídeo, lo primero, que leáis o veáis una partida entre Yasser Quesada contra Leandro Krisia del año anterior en la Copa del Mundo, también planteándole a Quesada la defensa Caro-Kann, y siendo una partida también muy buena, con un control tremendo, ¿no?, de principio a fin. D4 por parte de las blancas, D5 se entra en la variante del avance, y aquí lo más jugado es alfil F5, aunque se opta por esta segunda variante, que es C5, atacando la estructura de peones centrales de las blancas, defensa Botvinnik. Y aquí, bueno, pues jugadas como C3 defendiendo el peón o caballo F3 pues son posibles. Se opta por capturar en C5, las blancas cuentan con peón de más, y caballo C6 desarrollando y atacando a este peón indefenso de E5. Quesada llega a defenderlo jugando F4, E6, ahora el peón de C5 está atacado, aunque este llega a defenderse jugando alfil E3. Tras estas jugadas, la partida continúa con caballo H6, prácticamente no habiendo partidas en las bases de datos, siendo, bueno, pues una ligera imprecisión. Aquí las piezas negras rápidamente podemos ver que podrían seguir jugando D4, viene con un tiempo sobre el alfil. Como vemos, el peón está defendido hasta en 2 ocasiones, y alfil F2, alfil por C5, bueno, pues reforzando este peón aislado semipasado, defendido hasta en 3 ocasiones, se ha desarrollado pieza. Y lo mejor de todo es que si nos vamos a las bases de datos de chess.com, hay partidas de, bueno, jugadores top o que nos suenan al menos, ¿no?, como Iván Šarić, que estaba por aquí abajo, gran maestro croata, y en la siguiente página estaba también Leinier Domínguez en una partida contra David Navara, gran maestro checo, también Miguel Santos. Por lo tanto, bueno, pues interesante esta continuación con D4. Se opta por esta jugada caballo H6, en algún momento se podría traer el caballo F5 también, trayéndolo más al juego, atacando al alfil, y de momento C3, bueno, pues es una posibilidad. Otras opciones como caballo F3 también serían interesantes. Con este movimiento pues se defienden casillas como B4, D4, reforzando o evitando quizás esta posibilidad para las piezas negras, y alfil E7 desarrollando alfil D3. Como vemos, las blancas, aunque tenían una estructura de peones ya rotas en el centro, de momento están consolidando ese peón de más que tienen en la posición. Aquí Maung Kyaw aprovecha para enrocarse en corto, y a caballo F3, F6 atacando E5. Dama E2, alfil D7, y tras el enroque en corto, dama C7, las piezas negras conectan las torres, cierta presión o ataque hasta en 3 ocasiones sobre el peón de E5, y aquí se decide jugar alfil D4 para reforzar esa defensa y entregar la pareja de alfiles, pero a cambio desdoblar peones y, bueno, pues tener una estructura de peones en casillas negras bastante sólidas, apoyados por el alfil y resto de piezas blancas, ¿no?, como la dama. Tras estas jugadas, Maung Kyaw decide jugar B6, C por B6, dama por B6, y tras estos movimientos caballo C3, finalmente Yasser Quesada conecta las torres. Torre B8, doble ataque en B2, se defiende con torre A, B1, y tras F por E5, F por E5. Aquí tenían las piezas blancas una opción de capturar con el caballo, aún dejando indefenso el peón central de D4. Es verdad que las negras recuperan el peón, pero a cambio, bueno, pues
obtienen esta posición quizás bastante buena para las blancas, ¿no? De momento hay jaque, rey H1 y a alfil E8, ya que está atacado por el caballo, existe caballo F3 volviendo. La dama podría capturar en F4, pero se está entrando en E6 dando un jaque, a dama F7. La dama se retira de 5 y podría venir en algún momento algún tipo de descubierta por parte de las blancas, por lo tanto capturar este peón no es lo suyo, y con la idea de defender el peón de E6, el tema es que existe caballo por D5. Realmente no se entrega la pieza, ya que se captura en E7 por parte de las blancas, recuperan ese peón quizás de más que tienen o que tenían en la partida, y podría ser una posición interesante, ¿no? No obstante, Yasser Quesada decide capturar con el peón, se abre la columna F y tras estos movimientos el caballo finalmente, bueno, pues viene a una posición más interesante, ¿no? Más de juegos. Hay doble ataque sobre la casilla de D4, alfil por F5, torre por F5, evitando, bueno, pues capturar con el peón y que las blancas tengan un peón pasado y de momento pues defendido. Torre F2 buscando el doblaje de torres y A5 ganando un poquito de espacio y quizás atacando este 2 contra 1 que tienen las blancas. A4, bueno, pues frenando dicho ataque. Alfil B4, amenazando capturar en el C3, a una jugada como H3 por parte de las blancas sería perdedora, ya que tras alfil por C3 el peón de B2 no puede capturar, ¿no? Estaría clavado, ya que caería nuevamente una pieza para las blancas y estarían, bueno, pues perdiendo la partida. Por lo que aquí hay que hacer algo respecto a esta posición. Se juega caballo B5 y aquí la partida continúa con torre C8 ganando la columna abierta. Es verdad que las piezas negras podrían recuperar ese peón de menos que tienen en la posición, produciéndose varios cambios, pero es verdad que después de torre C1 las blancas ganan la columna abierta y bueno, pues podría entrar la torre en C8, en C6, buscando capturar en E6, y aunque bueno, pues se puede defender y la partida seguiría con igualdad, decide Mankiao no hacer este movimiento y sí torre C8. Tras estas jugadas, Quesada dobla torres en la columna F y alfil E7, ya que el alfil, bueno, pues tampoco está atacando mucho en B4 tras esa idea de capturar en C3, vuelve con el alfil y dama D3 en la posición. Nuevamente las blancas tenían la opción de hacer un movimiento que hace más tarde Yasser Quesada en una posición algo diferente, pero jugar caballo D6 podría ser muy buena, y el tema es que aunque es verdad que se doblan peones en la columna D e incluso se pierde el peón central, posteriormente B3 parece que, bueno, pues mantendría este 2 contra 1 a favor de las blancas. Además ganan esta casilla siendo negra, colocando un caballo, centralizando en el centro del tablero, bueno, pues siendo muy incisivo. El alfil no puede capturarlo, tampoco ningún peón, y bueno, pues sería importante, pero es verdad que se entrega uno de estos dos peones. La idea de Yasser pasa por jugar de momento dama D3 y a torre C4 atacando el peón de A4, y bueno, pues con presión sobre este peón, aunque está bien defendido por parte de los caballos, se juega B3 defendiendo A4 y atacando a la torre, que tras torre B4, bueno, pues queda de alguna manera algo encerrada, ¿no? Dama C2, ganando la columna abierta y manteniendo la defensa sobre la casilla de B3, y tras estas jugadas H6, dando un aire al rey, aunque tiene casillas de escape por F7, pues las torres blancas están en dicha columna también, y ahora sí es cuando se juega caballo D6. Tras estos movimientos alfil por D6, lo que consigue o está consiguiendo Yasser, y tras ganar la columna abierta también, es eliminar o que se cambie el alfil en esta posición. Es verdad que no se debe o no hay por qué capturar, pero bueno, pues el caballo nuevamente sería muy punzante en esta posición. Ataca la torre de F5. Tras estos cambios viene el error de la partida, pensando quizás en ganar más adelante este peón, ya que la captura en B3 también es posible y está cayendo, como vemos en la posición, el peón de A4 en la siguiente jugada. Es un movimiento perdedor, ¿no?
mantendría en las tablas esta captura en D6 y quizás más adelante, bueno, pues atacar este peón de B3, esta posible debilidad o peón retrasado. Se opta por esta captura directamente, pudiendo capturar peón doblado más adelante. Está pasado, pero es verdad que tampoco puede, pues, avanzar, al menos de momento, pero el tema es que existe caballo E5 y aquí viene con ataque sobre el alfil. Tras estas jugadas, un movimiento como dama por D4 podría ser interesante. Se juega alfil por A4 buscando algún tipo de descubierta. Las negras tienen su peón pasado, pero el tema es que aquí una jugada como D7 ya funcionaría, ya que el caballo defiende el peón de D7, habría que entregar el alfil, ya que quizás la próxima jugada también sería dama C8 jaque buscando algún tipo de coronación. No obstante, Yasser Quesada primero elimina a la torre de F5 y tras peón por vemos que las piezas negras restantes pues están bastante lejos de la defensa de su rey, y tras estos movimientos la partida continúa con dama C8 jaque, activando la dama y evitando que las negras, bueno, pues puedan hacer algún movimiento con sus piezas, ya que viene con jaque. A este movimiento dama por F5 sería una jugada no perdedora, pero de tablas, la vemos muy rápidamente, ya que aquí las negras tienen esta captura en D4 que viene con jaque a rey H1, dama E4, la dama negra está centralizada y aunque aquí las blancas pueden evitar el cambio de damas jugando dama F7 o dama F8 jaque, rey H7, y bueno, pues la dama negra está bastante bien. Es verdad que podemos pensar en la coronación, pero las negras salvan esta posición. Vemos un poquito larga esta línea, jugando lo mejor para ambos jugadores, y aunque cuentan con pieza de más, son tablas. Torre B1 no se puede capturar, ya que bueno, pues vendría mate por parte de las negras, y H3, bueno, pues se cambia material. Y a cambio de la pieza, las negras cuentan con dos peones peligrosos pasados. Hay damas en el tablero, hay varias posibilidades aquí para mantener las tablas, quizás A4, caballo C5, ahora sí, con ataque al peón y a la dama, y a una jugada como dama C2, pues entrega la pieza en esta posición, pero a cambio se eliminan estos peones molestos, ¿no? Se está dando jaque y ganando el peón pasado que tienen las negras en la siguiente jugada. Por lo tanto, Quesada, si captura sería un error, pero opta por el mejor movimiento, que es dama C8, viene con jaque la jugada, y tras rey H7, dama por F5 con nuevo jaque. Las piezas negras, como decimos, están completamente fuera de la defensa de su rey, rey G8, dama E6 jaque, también dama F8 podría ser otra alternativa, y tras estos movimientos se juega rey H7, dama G6 con nuevo jaque, y tras rey G8 termina la partida con un sacrificio de pieza muy bonito, y es torre F8 jaque, y en esta posición Manquay decide abandonar. Única sería capturar en F8 y vendría el mate por parte de las blancas en F7. También me pedíais alguna partida con diferencia o con bastante diferencia de elo entre jugadores. Esta podría ser un ejemplo. No es que haya hecho errores gordos las piezas negras, quizás esa captura en B3, pero también, bueno, pues había que ver la continuación por parte de las blancas. Y Yasser Quesada, que gracias a esta partida y entre otras, y también por parte de sus compañeros, pues lleva a Cuba a una posición envidiable, ¿no?, en la tabla. Por mi parte nada más respecto a esta partida, y hablamos para futuros vídeos. Un saludo. Chao.